Bien, esta es una disertación, un resumen del tema los huesos del pie. Ya hemos revisado en presentaciones anteriores acerca de lo que es el pie y la importancia en el proceso de apoyo y traslación. Desde un principio en su formación el podólogo entiende básicamente dos aspectos respecto del pie. El pie tiene dos funciones principales: el apoyo y la traslación o el movimiento, el caminar. Entonces siempre debemos de recordar estos puntos en el momento en donde se realizan los estudios del pie, ya que muchos de estos tendrán que hacerse en reposo, en pedestación y en movimiento, ¿sí? En este caso estamos hablando de la configuración ósea del pie. Para el estudio óseo del pie vamos a hablar sencillamente que el pie como conjunto, un conjunto muy complejo, en huesos, articulaciones, por ende, ligamentos, músculos y demás, pues forman la extremidad inferior principalmente para el apoyo y el movimiento. Y en su estudio, pues se va a dividir, por decirlo así, desde un punto de vista anatómico, como tarso, metatarso y falanges. El tarso no es otra cosa más que un grupo de los primeros 7 huesos del pie. Si pensamos o decimos ¿dónde comienza el pie? Pues el pie comienza en la articulación de tobillo. El tobillo está representada por la articulación tibio-peroneo-astragalina. Entonces, a partir de aquí, del astrágalo hacia lo distal, a partir de aquí, del tobillo, comienza el pie. Y los primeros 7 huesos, ya dijimos, son el tarso. ¿Cuáles son? Calcáneo, que es el más inferior. El principal de carga es el astrágalo. Y yendo hacia adelante tenemos el escafoides y en un extremo externo el cuboides. 3 cuñas, primera, segunda y tercera cuña, ¿sí? Y ahí tenemos el tarso. Luego lo que están en conjunción con estos, los 5 huesos mayores y alargados del pie, que son los metatarsos. Y como complemento de los extremos, lo que formaría los dedos, tenemos las falanges, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos la representación básica. El calcáneo, el hueso más inferior y el principal en las cargas de la pedestación del pie. Y directamente por encima tenemos al astrágalo, donde técnicamente pues comienza el pie, ¿sí? Luego el escafoides o navicular, que es una importante columna de apoyo respecto de los arcos de soporte internos, y el cuboides, que representaría el inicio en este sentido o la parte superior del arco externo, ¿sí? Bien. El calcáneo como tal pues es el hueso más prominente del pie, forma de la parte más externa e inferior del tobillo, se extiende hacia abajo para formar el talón el calcáneo, ¿sí? Hay algunos términos que ya están en desusos, como el oscalcis, por ejemplo. En libros antiguos de anatomía vamos a ver cómo se menciona como oscalcis, ¿sí? Y ahora mencionamos calcáneo, que forma prácticamente el macizo del talón. El talón principalmente tiene la misión de soportar buena parte de la tensión que se deposita en el pie al andar. Es el primer apoyo en el proceso de la marcha y la pedestación. Así es que si pensamos entonces que el calcáneo lleva mayor parte o la mayor misión de soporte, ya podemos imaginar lo que ocurre
al usar la zapatilla, ¿verdad? Se va a trasladar toda esta tensión hacia adelante. De ahí que se está eximiendo del trabajo al talón, pero se está torturando al resto del pie. ¿Sí? Ahí tenemos una configuración del calcáneo, todas las facetas del mismo, en su parte superior, inferior o antero interna, antero externa y lateral. Es un hueso ligeramente alargado con eminencias y prominencias óseas para las inserciones de importantes tendones y que forman el inicio para el principal soporte. Entonces aquí tenemos una imagen clara de lo que es el calcáneo y el consejo es observar detenidamente esta ilustración y tratar de reproducirla y hacer un resumen al respecto, ¿sí? Bien, recordemos que el tema que estamos tratando es en forma de resumen, de ahí a que no lo vamos a hacer tan extenso. El astrágalo se articula con los siguientes huesos: calcáneo, escafoides, tibia y peroné. Ya habíamos dicho, tibio peronea astragalina es el inicio de lo que es el tobillo. El astrágalo forma la mayor parte de la estructura interna y superior del tobillo, donde de hecho, al observar esta articulación, la manera en que está conjugada, ya nos podemos dar cuenta de por qué tiene gran movilidad, pero además que está sujeta frecuentemente a lesiones, sobre todo esguinces, ¿no? Entonces, esta gran movilidad también es su punto débil. Lo mismo la imagen del astrágalo y todas sus facetas. Este astrágalo pues tiene una forma muy curiosa, la tróclea, que va a servir precisamente por un movimiento de polea o de bisagra, por decirlo así, en el tobillo. Bien. El escafoides o navicular se articula en el calcáneo con el astrágalo y con los tres huesos cuneiformes. Podemos decir que es la parte más elevada del dorso del pie y que vulgarmente, en conjunto con esas cuñas, sobre todo la parte más elevada, le llaman empeine, ¿verdad? Este escafoides pues va a ser muy notorio y prominente en el pie cabo y sobre todo cuando aparecen los llamados huesos supernumerarios supraescafoideos, ¿sí? Cuboides. El cuboides se encuentra situado en el lado externo del tarso, entre el calcáneo y el cuarto y el quinto metatarso. Comparten ahí articulación con estos dos. Se articula entonces con los metatarsos externos y el cuneiforme lateral, y el calcáneo, como su nombre lo indica, tiene una forma cúbica, ¿verdad? Cuboides. Entonces es como si tomáramos un cubo y lo deformáramos ligeramente. Los cuneiformes o tres cuñas. En el tarso o tobillo se encuentran tres huesos cuneiformes, llamados así por su forma de cuña: el interno o la cuña interna, la cuña intermedia y la cuña externa, o partiendo de la línea media, primera, segunda y tercera cuña, ¿eh? Estos huesos forman, junto con el cuboides, la fila distal de los tarsianos, y que se articulan con el escafoides, el cuboides y los metatarsos, ¿sí? O sea, en representación de estos tenemos la línea de Linzfrack, ¿sí? Entonces también debemos de consultar esta voz a lo que se refiere la línea de Chopard, que quedó más atrás, ¿sí? Y la de Linzfrack, que representa esta línea de las cuñas y del cuboides. Metatarsus, parte del pie entre el tarso y los dedos, cuyo esqueleto está constituido por 5 huesos largos que se extienden desde el tarso hasta las falanges. Las falanges pues van a formar en sí los dedos del pie.
Estos metatarsianos se enumeran comenzando por el dedo grueso, ¿sí? A veces se cometen los tradicionales errores de llamar al dedo alux, al principal, al número uno, partiendo de la línea media, como dedo gordo, cuando en realidad deberíamos de llamarle dedo grueso, ¿sí? El pulgar de la mano es el dedo gordo y el del pie le llamamos grueso o sencillamente alux, número uno, y va aumentando la numeración hacia la parte externa. Entonces, uno alux, y sencillamente decimos el 2 3 4 y quinto el más externo. Bien, las falanges prácticamente configuran lo que serían los dedos. Los huesos de los dedos de los pies se conocen como falanges. Cada dedo tiene 3 falanges, menos el dedo gordo, que solo tiene 2, tal parece, que se fundieron para formar un solo conjunto. Los nombres de las falanges dependen de su localización en el pie. Las que se articulan con las falanges medias del pie se denominan falanges distales, ¿sí? Entonces son falange proximal, falange intermedia y falange distal. Bien,